Existe una entrada olvidada en el camino de la manifestación, una puerta que no se abre con la fuerza ni responde al esfuerzo. Espera algo mucho más sutil, un ablandamiento, una quietud, una exhalación sagrada que dice, estoy listo para recibir porque ya lo soy. Esta no es la enseñanza que la mayoría escucha cuando entra por primera vez al mundo de la creación espiritual. Se les dice que visualicen más, que afirmen más fuerte, que se esfuercen más, incluso dentro de su supuesta práctica espiritual. Pero esto solo profundiza la vieja herida, la creencia de que debes hacer más para merecer más. Y, sin embargo, como Neville Goddard susurró a través del tiempo, el secreto nunca estuvo en el hacer, siempre estuvo en la suposición. Y la suposición comienza, no con la acción, sino con la aceptación. Existe un tipo de dolor del que no hablamos lo suficiente. Se esconde detrás de tableros de visión y listas de verificación espirituales. Parece motivación, pero te está drenando silenciosamente. Es el dolor de esforzarte tanto por convertirte en lo que, en el fondo, ya eres. Meditas, escribes en tu diario, haces el trabajo, pero una parte de ti todavía pregunta, ¿he hecho lo suficiente para merecer esto? Y esa parte está cansada, no porque sea débil, sino porque ha olvidado cómo descansar en su propia certeza divina. No estás mal por querer más. No estás roto por sentirte exhausto. Simplemente te han enseñado a perseguir lo que solo puede ser recibido, en quietud. La ciencia moderna se hace eco de lo que los místicos siempre han sabido. El trabajo de Bruce Lipton sobre la epigenética demuestra que el cuerpo bajo estrés, ese cuerpo inundado de cortisol y en estado de hiperalerta, no puede acceder a las expresiones genéticas que respaldan el cambio, la renovación y la expansión. En otras palabras, cuando uno está ansioso, las células le cierran la puerta a la transformación. Y no porque uno esté fracasando, sino porque el sistema está tratando de protegerlo. Esa misma protección que antes te mantenía a salvo es la que ahora mantiene tus deseos a distancia. No porque no lo merezcas, sino porque a tu biología no se le ha enseñado a sentirse segura al recibir aquello que ha pedido. ¿Y qué si lo hemos estado haciendo al revés todo este tiempo? ¿Qué tal si relajarse no es una falta de disciplina, sino la forma más elevada de alineación? ¿Qué tal si la quietud que tanto evitas es, en realidad, la frecuencia donde ya reside tu milagro? Has estado intentando descargar una nueva realidad mientras tu sistema interno se sobrecalienta. La mente está zumbando, la respiración es superficial, el sistema nervioso está corriendo a toda velocidad. Y sin embargo, toda manifestación comienza en la quietud. La relajación no es un lujo, es el reinicio, el momento sagrado en el que te vuelves compatible con aquello que ya has reclamado. Esto no se trata de rendirte, se trata de ceder. Dejar que la corriente de tu propia alma te arrastre de vuelta a la verdad. No estás aquí para ganarte tu abundancia, estás aquí para recordar que siempre fue tuya. Deja que el hacer descanse por un momento. Deja que el esfuerzo exhale, porque la puerta contra la que has estado empujando no se abre hacia afuera, se abre hacia adentro, y está sin llave, en el momento en que dejas de intentar demostrar que mereces entrar. ¿Por qué esforzarse demasiado es una forma de autosabotaje espiritual? Existe un silencio que solo se revela tras el agotamiento, no el agotamiento del trabajo físico, sino la fatiga espiritual de perseguir algo en lo que debías descansar. Te han enseñado que el esfuerzo equivale al valor, que cuanto más te esfuerces por tus deseos, más demuestras que los mereces, pero esta creencia, aunque bien intencionada, se convierte en una forma de autosabotaje cuando se traslada al espacio sagrado de la manifestación, porque cuanto más te empeñas en lograr la alineación, más afirmas, en silencio subconscientemente, que aún no eres suficiente. El triunfador crónico no se detiene en el trabajo o la ambición, también lleva esta energía a su vida espiritual. Y así, la manifestación se convierte en una tarea más de la lista. La visualización se transforma en una actuación. La meditación se vuelve una prueba. Sigues haciendo lo correcto, diciendo las afirmaciones adecuadas, repitiendo las palabras, pero en el fondo,
La vibración es de carencia. Estás gritando al vacío y preguntándote por qué el universo parece tan silencioso, pero la verdad es que no está en silencio. Simplemente no puedes escuchar la guía cuando tu ruido interno es más fuerte que tu fe. Esta es la ley del esfuerzo inverso. Cuanto más te empeñes en obtener lo que ya te pertenece, mayor resistencia generarás. Imagina intentar forzar una semilla a crecer más rápido gritándole, desenterrándola o acechándola con ansiedad. La tierra no puede ceder ante ese tipo de energía. Solo responde a la presencia, la paciencia y una fe silenciosa. Y así también tu realidad. Cuando intentas manifestar desde un lugar de urgencia, no te estás alineando con el futuro que deseas, sino con el temor de que no llegue. Pero bajo el ajetreo se esconde algo más, un miedo secreto, demasiado sagrado para nombrarlo. El miedo de que tal vez no seas merecedor a menos que hayas sufrido por tu éxito, que quizás no seas suficiente a menos que lo hayas demostrado con sacrificio. Pero la manifestación no responde a lo mucho que te esfuerces, responde a quien crees que eres. Y si estás intentando convertirte en algo a través del agotamiento, inconscientemente estás reforzando la idea de que aún te falta algo. He aquí tu silenciosa invitación, no a hacer más, sino a ver más, a observar los lugares donde tu camino espiritual se ha convertido en otra carrera, donde tus rituales ya no son actos de devoción, sino actos de desesperación. Permite que esto sea tu inventario de facilidad, no un juicio, sino un despertar. Un escaneo interno de dónde has transformado la práctica sagrada en un sutil castigo. Y suavemente, sin culpa alguna, déjalo ir, porque lo divino no responde al esfuerzo, responde a la energía. Y la energía más poderosa de todas es la quietud de saber que ya está hecho. El sistema nervioso no miente y tampoco se manifiesta en el miedo. Existe un lenguaje que subyace a tus pensamientos, se expresa en pulsaciones, ritmos y respiración. No es tu mente, es tu sistema nervioso. Y aunque tu boca diga «yo creo», si tu cuerpo se tensa, tu frecuencia aún está codificada en el miedo. Esta es la gran contradicción en tantos caminos espirituales. Una persona se sienta en meditación, repitiendo afirmaciones, visualizando la vida que desea, pero por dentro, su respiración es superficial, su pecho está apretado, su corazón está en guardia, y el universo no responde solo a las palabras, responde a la coherencia, responde a la verdad. La seguridad no se puede fingir. No se pueden burlar las señales que envía el cuerpo. Si uno está visualizando riqueza, mientras el sistema nervioso está clamando por supervivencia, lo que en realidad se está transmitiendo es carencia. La imagen puede ser hermosa, pero la corriente emocional sigue siendo miedo, y el miedo, incluso el miedo espiritualizado, crea estática en el campo de la creación. El campo cuántico no interpreta el lenguaje, sino el estado. Y si el estado es de desregulación, desconexión o está impulsado por un pánico silencioso, ninguna cantidad de repetición mental podrá cerrar esa brecha. La ciencia ahora confirma lo que los místicos siempre han experimentado. El sistema nervioso parasimpático, el estado de reposo, digestión y recepción, es la puerta de entrada a la verdadera manifestación. Aquí es donde el cuerpo se relaja lo suficiente para creer. Aquí es donde la imaginación no solo es tolerada por el cerebro, sino encarnada por todo el sistema. Hasta que tu cuerpo se sienta seguro, tu visión siempre se sentirá distante. Hasta que tu respiración se ralentice, tus manifestaciones seguirán siendo teóricas. No pueden arraigarse en un cuerpo que todavía huye de un peligro imaginario. Así que antes de intentar sintonizar con tu futuro, pregúntate, ¿en qué estado me encuentro ahora mismo? ¿Mi pecho está abierto o cerrado? ¿Mi respiración es fluida o contenida? ¿Mi corazón es blando o está acorazado? No estás fracasando si tu cuerpo está desregulado. Simplemente estás siendo llamado a regresar al verdadero cimiento de la creación. No la mente, sino la respiración, el silencio, la lentitud. Empieza por ahí. Permite que tu cuerpo llegue primero y tu realidad le seguirá. Cuando intentas recolectar lluvia en un cubo en llamas, da igual cuán abierto esté el cielo. El agua se evaporará antes de que siquiera te llene.
y así se siente manifestar en un estado de estrés. Las ideas llegan, las revelaciones hacen una visita, las sincronicidades tocan a la puerta, pero nada se queda, porque el recipiente no está listo, no porque esté roto, sino porque está sobrecalentado. Tu sistema nervioso no se está resistiendo a tus bendiciones, sino que te está protegiendo de lo que aún no cree que sea seguro. Enséñale lo contrario, no a través de la presión, sino a través de la paz, no a través de la fuerza, sino a través de la quietud sentida, porque una vez que el cuerpo se siente seguro, los milagros no necesitan permiso, simplemente llegan. Para la mente lógica, la rendición suena a derrota, como el silencio tras el fracaso, como abandonar el sueño porque no ha llegado a tiempo. Pero el alma sabe más. El alma sabe que la rendición no es un final, sino un umbral tranquilo y sagrado donde el control se disuelve y el verdadero alineamiento comienza. Nos han enseñado a confundir la rendición con la pasividad, a verla como una debilidad, como si dejar ir significara perder poder, pero lo opuesto es cierto. La rendición es el acto de creación más potente que existe, porque en la rendición el ego se hace a un lado y el ser atemporal e infinito, toma su lugar. Existe una profunda tensión que reside en muchos buscadores espirituales, una guerra silenciosa entre el deseo y la duda, entre la intención y la impaciencia. Y en esa guerra, la rendición se siente peligrosa, como si algo te fuera arrebatado. Pero la rendición no se trata de perder, se trata de recibir. Se trata de aflojar tu control sobre cómo las cosas deberían llegar, para que la vida pueda entregártelas de la única manera en que realmente pueden hacerlo, no a través del esfuerzo, sino a través de la resonancia, no a través de la persecución, sino a través de la alineación. Cuando aceptas lo que es, no estás renunciando a tu futuro, sino creando espacio para él. La aceptación no es resignación, sino recalibración. Un cambio neurológico y emocional que suaviza tu frecuencia y abre tu mente a nuevos patrones, nuevas posibilidades, nuevas soluciones. En ese instante de entrega, el sistema nervioso se transforma. La respiración se profundiza, el campo energético se expande, y tu realidad comienza a reorganizarse, no porque la hayas forzado, sino porque te has vuelto coherente con la versión de ti que ya no necesita intentarlo. Esto es lo que la gente suele pasar por alto. La entrega no es la ausencia de deseo, sino la liberación de la tensión que lo rodea. No desechas tu sueño, sino que abres el puño para que, por primera vez, puedas sostenerlo de verdad. Dejas de perseguir y empiezas a recibir. Dejas de preguntar ¿cuándo? Y comienzas a sentir ahora. Eso es la entrega. No es el silencio del universo, sino la frecuencia en la que el universo finalmente puede hablar. Así que permítete exhalar, no porque todo esté hecho, sino porque en esa exhalación te alineas con aquel que ya sabe que lo está. Y desde esa quietud, todo cambia, no porque hayas empujado, sino porque recordaste. Cuando el alma está en paz, la realidad escucha. Cuando el corazón está abierto, la vida responde. Y cuando dejas de intentar controlar el sueño, te conviertes en aquel que ha estado buscando desde siempre. Antes de seguir adelante, respira conmigo y siente lo que se está moviendo dentro de ti. Porque si este mensaje te está resonando, si una parte silenciosa de ti está diciendo, esto es lo que necesitaba escuchar, entonces te he dejado algo especial en el comentario fijado. Ni un paso más, ni otra tarea, sino algo para ayudarte a experimentar de lo que estamos hablando, no solo a entenderlo. Deja que tu curiosidad te guíe hasta allá. Podrías encontrar exactamente lo que tu sistema nervioso ha estado esperando. Ahora, prosigamos. Porque la siguiente verdad transformará para siempre tu perspectiva sobre la manifestación. Existe un umbral oculto entre el pensamiento y la forma, y no se encuentra en el esfuerzo, sino en el ritmo. No el ritmo del hacer, sino el ritmo de la mente cuando entra en un estado más apacible. Debajo del parloteo vertiginoso de las ondas cerebrales, beta, yace una frecuencia más sosegada. Alfa. Este es el ritmo natural del cerebro durante la relajación profunda.
el enfoque suave y el flujo imaginativo. Y es aquí donde reside el puente hacia la manifestación, no en la hiperconsciencia, sino en ese espacio sagrado donde lo consciente y lo subconsciente se encuentran en armonía serena. Tantos están atrapados en la rumiación mental, planifican, analizan, visualizan, pero desde el férreo control de una mente que nunca se aquieta realmente. Y en este estado beta, sus pensamientos son estridentes, pero su energía está dispersa. Crean imágenes, pero sin emoción. Afirman, pero sin encarnación. El resultado, una visión que se siente distante, como una película proyectándose detrás de un cristal. Pero cuando uno desciende al estado alfa, algo cambia. La escena interna se vuelve táctil. La emoción se vuelve real. El cuerpo empieza a creer. Y la creencia, en este campo sagrado, se convierte en una vibración. Alfa no es una teoría, es biología. Y sin embargo también es un misterio. Es el estado en el que tu cerebro entra cuando te estás quedando dormido. Ese espacio liminal donde el sueño empieza a sentirse más real que la habitación. También es el estado inducido por la meditación profunda, la respiración rítmica y la quietud sagrada. En este espacio, tu sistema nervioso se ralentiza, tu cuerpo emocional se abre y tu imaginación, despojada de la lógica, se convierte en un receptáculo de la creación. Neville Goddard lo llamó el estado afín al sueño. La ciencia moderna lo llama alfa, pero ambos hablan de la misma verdad. Esta es la zona de transmisión. Aquí es donde el sentimiento ya no es simulación, sino poder. No puedes forzar tu entrada al estado alfa, te adentras en él con suavidad. Lo permites. Lo cultivas con reverencia, especialmente antes de dormir, cuando el velo es tenue y tu mente se convierte en un jardín. Lo que siembras aquí, lo que imaginas como ya cierto, resuena en el subconsciente con nitidez. Tus sueños comienzan a transformarse, tus mañanas empiezan a cambiar, y tu vida exterior, lenta pero seguramente, refleja el tono interior que estableces en la quietud. Si la beta es estática, la alfa es señal. Siempre estás sintonizado a algo. Pero hasta que entras en este estado de calma y centrado, tu antena solo captará el ruido del mundo. En alfa, recibes lo que ya es tuyo. Te alineas con la frecuencia de la culminación. Ya no preguntas, ¿cómo sucederá? Simplemente sientes que está sucediendo. Y el campo responde, no porque lo hayas convencido, sino porque te has convertido en ello. A veces, el cambio más radical no se produce a través de otra técnica, sino que llega en la quietud que sigue a la rendición. Había un hombre, dedicado, espiritual, disciplinado, que llevaba años intentando manifestar un avance financiero. Había hecho las afirmaciones, las visualizaciones, el journaling. Había estudiado a Neville, seguido las leyes, repetido los mantras, y sin embargo algo permanecía atascado, no porque estuviera equivocado, sino porque seguía intentando forzar la alineación en lugar de convertirse en ella. No era un holgazán, sino un hombre exhausto. Había transformado su práctica espiritual en una olla de presión, una búsqueda incesante del estado perfecto, la vibración ideal, la visión suprema. Y en esa búsqueda había olvidado la mismísima esencia de la manifestación, la receptividad. Entonces, una noche, algo dentro de él se quebró, no por desesperación, sino con claridad. Se detuvo, no por derrota, sino por un cansancio profundo y sagrado. Se sentó en silencio, sin afirmaciones, sin rituales, solo respiración, solo presencia. Y en ese espacio, algo cambió. En los días subsiguientes comenzó a respirar de una manera distinta. Empezó a sentir en vez de forzar. Sustituyó la constante necesidad de planificarlo todo con una simple respiración antes de actuar. Y en esa respiración encontró quietud. En esa quietud halló claridad. Y en esa claridad surgió una visión, una idea tan alineada, tan pura, que no requería persuasión alguna. No venía acompañada de tensión, sino de una certeza serena. Y en cuestión de semanas, esa idea le trajo una oferta, inesperada pero perfectamente oportuna. Una oportunidad de 6 cifras, nacida no del esfuerzo,
sino de la coherencia. No lo atrajo esforzándose, lo atrajo haciéndose disponible. No persiguió el resultado, sino que se alineó con la energía de ya tenerlo. Su sistema nervioso ya no gritaba, no es suficiente. Su respiración ya no era superficial por la ansiedad. Su cuerpo se había vuelto compatible con lo que su alma ya había reclamado. Y en esa congruencia, el universo respondió. Hay algo profundamente magnético en la paz interior, no la paz performativa de la simulación, sino la serenidad arraigada de la encarnación. Cuando tus acciones dejan de ser intentos frenéticos por repararte a ti mismo y se convierten en expresiones silenciosas de alineación, todo empieza a cambiar. Dejas de exigir señales y comienzas a vivir como la señal misma. Dejas de perseguir la vibración y empiezas a vivir en el tono de la plenitud. Ese aliento justo antes de la acción, esa pausa antes de reaccionar, esa quietud antes de planear, no son demoras, son recalibraciones. Son los momentos en que pasas del hacer al ser, de la esperanza al saber, del esfuerzo a la esencia, y una vez que llegas ahí, la vida no necesita ser empujada, te encuentra donde ya estás. Hay un momento en el camino espiritual al que casi todo el mundo llega, un momento de frustración silenciosa en el que te susurras a ti mismo. A veces funciona, y a veces no. Has sentido la magia, has presenciado las sincronicidades, has tenido momentos en los que el universo se sentía vivo y receptivo, como si tus pensamientos fueran escuchados en tiempo real. Pero luego, silencio, demora, duda, como si la señal se cortara de repente. Y en esa confusión, la mente empieza a cuestionar, ¿esto es real? ¿O me lo estoy imaginando todo? Pero la inconsistencia no reside en el universo, sino en la señal que estás emitiendo. El campo siempre responde, pero lo hace a tu vibración dominante, no a tu esperanza momentánea. Cuando tu estado emocional es inestable, cuando pasas de la certeza al miedo, de la paz al pánico, tu señal se vuelve confusa, como un GPS que intenta trazar una ruta mientras cambias de destino constantemente. En un instante estás alineado, al siguiente estás dudando, y aunque tu deseo sea claro, tu frecuencia no deja de reescribir las instrucciones. Esto es lo que sucede cuando buscas señales para sentirte seguro. Cuando le pides al mundo que confirme tu valía antes de que la hayas reclamado internamente, se siente inocente, incluso espiritual, pero a menudo es una sutil externalización del poder, una forma disfrazada de miedo, vestida con el lenguaje de la alineación, y el resultado es una inconsistencia vibracional. El campo no sabe dónde encontrarte, porque no te has quedado el tiempo suficiente en una versión de ti mismo para que se forme el puente. La constancia no se trata de perfección, sino de regresar, una y otra vez, al tono interno de ya tener, de ya ser, de ya saber. Y sí, esto requiere disciplina emocional, pero no del tipo rígido. No se trata de reprimir tus sentimientos o fingir una vibra positiva cuando no la sientes. Se trata de estabilizar suavemente tu estado interior para que tu señal se vuelva clara, para que dejes de restablecer tu frecuencia cada vez que el miedo te visita. Existe una diferencia entre sortear el contraste y ser gobernado por él, entre notar la duda y convertirte en duda. Tu poder reside en mantener la vibración que elegiste el tiempo suficiente para que la realidad la refleje. Por eso a veces las cosas parecen manifestarse sin esfuerzo y otras veces se te escurren entre los dedos. No es aleatorio, no es un castigo, es coherencia. Y cuando tu clima interno se estabiliza, el universo deja de enviar señales contradictorias, porque tú dejaste de enviarlas primero. Existe un tipo de trabajo que nadie ve. No parece impresionante. No viene con listas de verificación, cronogramas o esfuerzo visible, pero es la fuerza más poderosa en la manifestación. Es el silencioso cambio en la identidad, la sagrada e invisible decisión de vivir como aquel que ya es. No solo en pensamiento, sino en tono, postura, respiración y presencia. Aquí es donde la realidad comienza a reconfigurarse, no a través del desempeño externo, sino a través de la transformación interna. Muchos persiguen resultados a través de la acción. Se mueven, presionan, construyen rutinas, pero en lo más profundo de ese actuar
su autoimagen no ha cambiado. Todavía se ven a sí mismos como alguien que está alcanzando, esperando, tratando de llegar a ser. Y así, incluso cuando los pasos externos son los correctos, la frecuencia interna anula la señal, porque el campo cuántico responde no a lo que haces, sino a quien estás siendo. Y el ser no se define con palabras, se siente, se transmite a través de tu energía, tu sistema nervioso, tu tono inconsciente. El efecto Galatea en psicología nos enseña que las personas ascienden o caen según cómo se perciben a sí mismas. No solo lo que dicen, sino lo que encarnan. Si aún te ves como el que lucha, el que busca, el que intenta llegar, el universo refleja esa imagen fielmente. Pero cuando empiezas a verte, verdaderamente, como aquel para quien ya sucede, el espejo cambia. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Este es el trabajo invisible, el ensayo sagrado de la encarnación a lo largo de tu día. No son grandes gestos, sino elecciones sutiles y constantes. Caminar con una postura diferente, respirar con más espacio, hablar con la energía del yo soy, no forzar la confianza, sino suavizarla hasta sentirla, no aparentar riqueza, sino sentir lo que significa ya estar respaldado. Estos micromomentos no son simbólicos, son arquitectura vibracional, moldean tu campo energético, y tu campo energético moldea tu vida. El verdadero cambio no ocurre cuando el mundo se da cuenta de que has cambiado, sino cuando ya no reconoces a la versión de ti que solía esperar, que solía rogar, que solía cuestionar si lo merecías. Esa versión se desvanece, no con estruendo, sino con presencia. Ya no haces que suceda, simplemente te das cuenta de que te has convertido en la persona a la que le suceden las cosas. Y en ese devenir, el mundo exterior no tiene opción. Se alinea, refleja, te encuentra exactamente donde ya estás. Existe un patrón oculto en la manifestación moderna del que pocos hablan. Un ciclo de inspiración, seguido por un consumo excesivo y, finalmente, el agotamiento. Comienza con una chispa, una nueva técnica, una visión fresca, una ola de motivación, y luego viene el desplazamiento infinito, la planificación exhaustiva, el aprendizaje compulsivo. Y aunque todo esto se siente como progreso, a menudo termina en parálisis, no porque el sueño sea erróneo, sino porque el sistema nervioso está abrumado. El cuerpo está saturado de dopamina, y sin una conexión a tierra, ese subidón químico se convierte en una resaca espiritual. La dopamina, en esencia, no es el enemigo, es la molécula de la anticipación, del movimiento hacia adelante, del deseo. Pero cuando se activa sin materialización, cuando persigues la emoción del potencial sin integrar la energía de la llegada, creas un desequilibrio. Estás constantemente alcanzando, fantaseando, pensando en el futuro, pero nunca viviendo realmente como si fuera ahora. El resultado es fatiga energética, fatiga de recompensa, una sensación de haberlo hecho todo y, sin embargo, sentirse vacío. Empiezas a confundir la estimulación con la alineación. Crees que estás progresando porque tu mente está ocupada, pero tu cuerpo se siente desconectado. Te sientes espiritualmente productivo, pero emocionalmente agotado. Los tableros de visión crecen, pero la paz interior se reduce. Y pronto te embriagas de potencial, te intoxicas con lo que podría ser, mientras que tu ser real, con los pies en la tierra, está esperando, sobrio, listo e ignorado. Esto no se trata de renunciar a tus sueños, sino de desintoxicarte del ruido que los rodea, de regresar al presente, de dejar que la euforia del algún día se disuelva en la calma del ya. Se trata de reemplazar la búsqueda constante con una recepción silenciosa. Esta es la verdadera concreción de la visión. No se trata de planificar más, sino de convertirte en la versión de ti que no necesita escapar a la fantasía, porque tu frecuencia ya está alineada con la plenitud. Tu sistema nervioso no puede sostener pico tras pico sin descanso, sin integración, sin ese dulce y sagrado silencio que sigue a la encarnación. Si nunca aterrizas en el ahora, tu manifestación se convierte en un horizonte infinito, siempre cerca, pero nunca aquí.
Pero cuando te apartas de la estimulación y te adentras en el autorreconocimiento, el juego cambia. Ya no estás persiguiendo tu visión, sino que la estás caminando, viviéndola, convirtiéndote en el terreno fértil del que surge naturalmente. Y en esa firmeza, ya no necesitas probar que la visión es real, porque tú eres la prueba. Una silenciosa frustración persiste en el corazón de muchos buscadores devotos. Se sientan a meditar cada mañana, respiran profundamente, enfocan sus pensamientos, repiten sus mantras. Han creado un santuario de disciplina espiritual, y sin embargo, el cambio que anhelan sigue siendo esquivo. La abundancia, la relación, la oportunidad, todo se siente aún muy lejano, no porque les falte sinceridad, sino porque algo esencial se ha quedado atrás. Están meditando desde la carencia, no desde la encarnación, observando desde la distancia, en lugar de vivir desde el resultado final. La relajación por sí sola no es el portal. Puedes estar quieto y aún así seguir identificado con tu viejo ser. Puedes aquietar la mente y aún así seguir cargando con la vibración del aún no. Sin codificación emocional, sin un cambio de identidad, la meditación se convierte en escapismo espiritual, una pausa hermosa, pero no una transformación. Estás en calma, pero no eres coherente, presente pero no alineado. El campo cuántico no responde al silencio por sí solo, responde a quien te conviertes en ese silencio. Las enseñanzas de Neville Goddard son claras. No es el acto de imaginar lo que cambia las cosas, sino la sensación del deseo cumplido, la certeza emocional de que lo que ves internamente ya es verdad. Cuando esto falta, simplemente estás observando sueños en una pantalla interna, desapegado, como un observador pasivo. Pero cuando habitas la escena, cuando tu respiración, tu postura, tu emoción confirman que ya está hecho, pasas de la visualización a la creación. No necesitas más horas de meditación, necesitas más presencia en tu propia identidad, más intimidad con la versión de ti que ya no espera, sino que sabe. Esto no significa perfección, sino honestidad emocional. Significa preguntarte, ¿realmente lo siento como algo real o solo espero que se vuelva real? Una opción conlleva poder, la otra, retraso. No estás aquí para observar las nubes y esperar a que el cambio ocurra. Estás aquí para escribir el guión del clima, para convertirte en el clima de la realidad que anhelas. Aquí es donde la meditación se transmuta en manifestación, cuando deja de ser una pausa del mundo, para convertirse en un ensayo del nuevo mundo que ya habitas en tu interior. Cuando te levantas del silencio, no con una paz vaga, sino con una convicción encarnada. Es entonces cuando las cosas empiezan a moverse. No porque las hayas exigido, sino porque te has transformado en la única versión de ti que jamás podrían conocer. Relajarse no significa no hacer nada, significa hacer desde el ser. Existe una confusión intrínseca en la idea del descanso, una creencia errónea de que la relajación implica pasividad, que desacelerar equivale a detenerse, que hacer una pausa significa perder ímpetu, pero la verdadera relajación no es la ausencia de acción, sino la transformación de la energía que la impulsa. No se trata de hacer menos, sino de actuar desde un estado diferente, una alineación más profunda, un estado en el que la acción ya no está alimentada por la presión, sino por la presencia, no por el temor a perderse algo, sino por la silenciosa certeza de que nada verdaderamente importante puede pasarte desapercibido. En nuestro mundo, la urgencia es alabada y el ajetreo recompensado. Por lo tanto, cuando intentamos aplicar esa misma energía al trabajo espiritual, confundimos el movimiento con el progreso. Creemos que la acción inspirada implica un esfuerzo constante, pero cuando la acción nace de una desalineación interna, pierde su fuerza. Podrías estar haciendo todo lo correcto, pero si tu estado interno es ansioso, apresurado o desconectado, los resultados reflejarán esa energía. La verdadera manifestación no proviene de cuánto haces, sino de la versión de ti que lo está haciendo. Las acciones más magnéticas nacen de la quietud. Surgen naturalmente, sin coerción. Se sienten nítidas, desprovistas de complicaciones. No te agotan, sino que te revitalizan. Y esta es la paradoja del poder espiritual.
Cuanto más te adentras en tu verdadera identidad, más potente se vuelve tu accionar. Cuando pasas de actuar para demostrar a actuar desde el saber, tu campo se depura. Tus pasos adquieren peso. Tus decisiones se convierten en ecos del ser que ya posee. Esto es lo que significa conectar con tu estado del ser. Preguntar, no con juicio, sino con curiosidad, ¿quién está llevando a cabo esta acción? ¿La versión de mí que intenta apresurar el proceso? ¿O aquella que confía en que ya se está desenvolviendo? A partir de esta conciencia, incluso las acciones más pequeñas se impregnan de coherencia. Dejas de perseguir señales. Empiezas a actuar como la señal misma. Dejas de forzar resultados. Empiezas a personificar la inevitabilidad. La acción relajada no es sinónimo de pereza, sino de precisión. Fluye como el jazz, improvisada, vivaz, en sintonía con el momento. Responde a un ritmo interno, no a presiones externas, y cuando uno vive desde este espacio, algo cambia. Ya no te impulsa el miedo, la escasez, la necesidad de ganarte el futuro, sino la presencia, y la presencia nunca necesita probarse a sí misma, simplemente irradia, simplemente sabe, y desde ese saber, todo lo que tocas empieza a alinearse con la facilidad que ya reside en tu interior. La fluidez es prueba fehaciente de que has alcanzado la alineación. Existe un tipo de poder sagrado que emerge cuando dejas de intentar demostrar y empiezas a permitir. La ausencia de esfuerzo no es pereza, sino la visibilidad de la alineación. Como dijo Neville, quédate quieto y conoce. La quietud es la señal de que lo has recordado. Ya está hecho. El estrés cierra el cuerpo a la recepción, pero la paz lo reabre. Cuando te relajas en tu identidad, no esperas tenerla, sino que te conviertes en ella. La realidad responde. La semilla no se esfuerza, se entrega, y en esa entrega el crecimiento se vuelve inevitable. Así que deja que el esfuerzo se desvanezca. Permite que recibir se sienta natural, porque cuando fluye sin fuerza, así es como sabes que estás alineado. Si algo dentro de ti sigue escuchando, sigue buscando, echa un vistazo al comentario fijado. Está ahí por algo.